Bendiciones, muy buenas noches, Shalom. Gracias por otra vez compartir este tiempo con nosotros, ¿sí? Mi nombre es Diego Pollo, mi hermano es Diego Díaz Spinelli. Estamos en tiempos de restauración, ¿sí? Un tiempo muy importante donde nos exige la misma palabra, el mismo Ruach HaKodesh, el mismo Espíritu Santo del Padre, que tenemos realmente que retornar al original que él ha puesto y que ha sido distorsionado, ¿sí? Por las cuestiones humanas, doctrinas humanas, etcétera, ¿sí? Sabemos que hay mucho de lo humano que ha transliterado la palabra, que ha torcido, que ha quitado, ha anulado, ha dicho esto sí, esto no. ¿Y cuántas veces estas cosas han sucedido y se ha manipulado la voluntad del Padre? ¿Sí? Algunos para hacer sus propios criterios, armar religiones, otros negándola, negando la voluntad del Padre, diciendo que está abolida, ¿sí? Diciendo que está abolida. ¿Cuántas cosas hay para charlar? Y en esto, hace varios días, ¿sí? Estamos con un tema muy especial que hablamos de realmente, mi hermano el otro día nos contaba leyendo la palabra que Diego, y nos decía que hasta cuál es el límite que nosotros tenemos para compartir con alguien que no cree en que Yeshua es nuestro Salvador, no solamente nuestro Salvador, sino el que abre oportunidades para que nosotros podamos ser injertados en el olivo santo, para que nosotros tengamos posibilidad de tener una ciudadanía israelita, ser del pueblo de Israel. ¿Cuántas cosas pasan? Y nosotros, digamos, empezamos a hacer un montón de preguntas, ¿sí? Empezamos a cuestionar criterios nuestros. ¿Cómo es eso? Ah, no, pero hay que tener fe, certeza, sí, claro, hay que tener muná, por supuesto. Estamos hablando de la examinación, del ejercicio de examinación que nosotros creemos que realmente se utiliza poco en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque realmente es muy chocante, es muy movilizador, nos enoja, nos pone mal, nos pone en lugares que realmente no nos dejan en comodidad, porque el espíritu del Padre es el que moviliza esto y nosotros activamos a través de la examinación como voluntariamente y de corazón lo hacemos porque sabemos que agilizamos el proceso del Padre, ¿sí? No nos ponemos en situación de negar las cosas que el Padre tiene para nosotros, para nada, sino que agilizamos a través de la examinación, como lo dice la palabra, es necesario que nos examinemos, que nos exhortemos entre nosotros, cuántas cosas, ¿sí? Y realmente hablamos de estas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y recién hace un ratito les vamos a contar que con él estamos haciendo, no era un debate, pero sí un ida y vuelta. Y dijimos, ¿por qué no hacemos el programa así? Con un ida y vuelta, que realmente siempre no lo hemos hecho, sí no hemos tenido esa práctica, pero... Y nos preguntamos algunas cuestiones, ¿sí? Yo creo que el disparador de todo esto fue que Diego se preguntaba, ¿no? Y le preguntaba al Eterno, ¿hasta cuándo nosotros tenemos que compartir con alguien, por ejemplo, que niega que Yeshua es nuestro Salvador? ¿Sí? Y a mí me venía, eso por un lado él, ¿sí? Y por otro lado, a mí hoy me venía Isaías 5, de 5 el 8 hasta el 30, ¿sí? Pero bueno, hizo como un recorte porque es bastante extenso, que una palabra que nosotros conocemos muy bien. Dice, estamos en la Valera, ¿sí? Para que todos podamos tener acceso a esto. Porque por ahí, si nos vamos a una Torah viviente u otra, ¿de qué están hablando estas personas? Y nosotros queremos que todos podamos tener acceso a poder entender la palabra, ¿sí? Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, ¿sí? Nosotros sabemos que lo bueno es solamente la voluntad del Padre.
no hay otra, ¿sí? Y si eso es lo bueno, ¿qué es lo malo? Todo lo contrario. Lo dice en Deuteronomio 28, ¿sí? Dice, y a lo bueno, vamos de vuelta, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, ¿sí? Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Dice, y acá, vamos a quedarnos acá con esto, ¿sí? No, pero la sacan de contexto. No, no, no. Sabemos que el contexto hebreo es una dimensión de la palabra. No es toda la dimensión, porque si no, estaríamos hablando que la palabra no es profética y solamente fue útil en ese contexto histórico y por lo tanto ya está. Entonces le daríamos la razón a los que dicen que la Torá está abolida. Y no, no queremos hacer eso. Queremos decir que tiene dimensiones múltiples la palabra, profundidades múltiples, ¿sí? Y que nosotros intentamos movernos en todas las que más podemos, que nos muestra el Ruach HaKodesh, intentamos movernos en toda la pluralidad que podemos, ¿sí? ¿Y qué queremos decir esto? ¿Que tiene miles de interpretaciones? No, que tiene algunas, no es todo. No es todo válido. Por eso está el discernimiento espiritual. Y por eso le pedimos hoy discernimiento y sabiduría al Padre para que podamos hoy tener esta charla lo más elocuentemente posible con la misma Torah. ¿Sí? Y nos preguntamos esto. ¿Sí? Dieguito, ¿querés comentarnos un poquito? Así charlamos. ¿Qué te parece? ¿De qué Amén, amén, estamos hablando hoy? Hace un ratito, digo, previamente. amén, amén. Primeramente, saludarlos con la paz del Eterno a todos aquellos oyentes que ya se van sumando y claramente hablamos unas cuestiones con Diego Pollo que primeramente nos preguntamos en lo personal para después charlarlo y como él decía, quizás debatirlo. No se trata de tener razón, sino de que el Rúas a través de ese debate nos confirme o nos hable de algo, de una mirada que quizás no la habíamos tenido en cuenta. El Ruaj actúa de varias maneras. Entendemos que a través de los sueños, a través de las visiones, a través del hablar con un hermano, somos libres. A través de muchas cuestiones, el Eterno nos habla, el Ruaj está sobre nosotros. Por eso es muy importante, primeramente, hacer este ejercicio en lo personal, porque si no, ¿qué vas a charlar con tu hermano que también está estudiando la palabra y hace el mismo ejercicio? Claramente vamos a charlar lo que cada uno examinó o pensó o escudriñó a través de las escrituras, mejor dicho, ¿no? Porque dice así la palabra que es para escudriñar, es apta para exhortar, para redarguir, para recibir instrucción claramente. Entonces, la manera no es leerla, sino escudriñarla. Y sabemos que es meternos en profundidad y esas profundidades es a través de la reflexión primeramente personal, a través de la oración y demás, y después en este ámbito que el Eterno creó y vemos muy calcado en nuestros hermanos de la casa de Judá que hacen esta práctica de leer la Torá, leerla para allá y charlar y por ahí discutir un poquito y seguir hablando para llegar a esa instrucción verdadera, el verdadero sentido del Padre. Bueno, nosotros también somos llamados a hacer esto, porque lo vemos también en los mismos discípulos de Yeshua, y el mismo maestro les enseñaba a través de cosas prácticas. Y eso es lo que queremos hacer en nuestras vidas, que la Torah sea algo práctico y algo que nos llevaba este fin de semana en el Shabbat, nos llevaba una palabra a raíz de una pregunta que yo le hacía al Eterno y que Diego posteriormente también se hacía y charlábamos en esto en cuestión. Ya vamos a cuál era la pregunta o cuál era el contexto de lo que charlábamos. Antes saludar a nuestros hermanos desde Perú, nuestro amado Luis Zipán. Amados hermanos, Shalom dice, desde Tiempo de Restauración, saludos desde Lima, Perú. Bendecido, bendecido de tenerte como audiencia, hermano Luis Zipán. También nos saluda Beatriz Polcari, bendiciones, felicitaciones, siempre tan positivo, Shalom. Bueno, gracias, Salud, gracias, Beatriz. Beatriz. Claramente, con todo lo que nos da el Eterno, lo mínimo que Amén. podemos estar alegres, contentos, decía
Pablo, estén contentos con todo lo que nos da el Eterno. No se trata de una conformidad y de no querer buscar algo mejor para nuestras vidas, sino se trata de Ujú. ser agradecido con el Eterno de todo lo que nos da, que es realmente mucho y no lo merecemos. ¿Por qué? Porque merecíamos la muerte. ¿Por qué? Porque vivíamos en pecado, porque nacimos lejos de las instrucciones del Eterno, pero algo pasó en nuestras vidas y conocimos a nuestro amado Yeshua, el que nos acercó, el que nos purificó, el que nos injertó, decía recién Polio, al olivo santo, aquel pueblo apartado, porque cuando decimos santo estamos diciendo que somos apartados o que el Eterno nos pide que seamos apartados. ¿Y cómo nos apartamos? Digo, Polio, a través de las instrucciones del Padre, pero ¿cómo fuimos injertados? Jamás nos podemos olvidar, es a través de una sangre preciosa, la sangre preciosa de nuestro amado Yeshua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos hace parte. Ahora somos cercanos, lejanos estábamos, lejos de las promesas de la ciudadanía del pueblo de Israel, pero ahora fuimos hechos cercanos a través de su sangre. Y una de las preguntas que me hacía y que trataba de pedirle al Ruach, y entiendo que fue una respuesta de él, era preguntarle hasta cuándo, cuál es el límite que nosotros podemos, que no podemos pasar a la hora de compartir con una persona, ya sea predicar la palabra, ya sea ayudar al prójimo, ya sea compartir algo, cenar, no sé, cosas cotidianas, qué es lo que no podemos llegar a hacer. Y comprendía a través de la palabra del Eterno una advertencia que nos dejan los apóstoles, que nos dejan los discípulos de Yeshua. Y es sobre la advertencia del espíritu del antimesías o del anticristo, como tenemos escrito en la Reina Varela. Por eso los quiero llevar directamente a Segunda de Pedro para, para estar leyendo un poquito esto que él nos titula como, perdón, como la Reina Varela nos titula como falsos profetas y falsos maestros. Y vamos a leer al apóstol Pedro, por un lado, al apóstol Juan, y también a Judas, y vamos a encontrar un común denominador. Lo voy a hacer lo más cortito posible para empezar a charlar esto que decíamos con Polio, para deducir a través del Ruach y que él nos guíe. Amén. También nos saluda Pablo Nicolás. Shalom nos dice, así que Shalom, agradecido al Pablo. Eterno por esto. Bendiciones. Segunda de Pedro, capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Detalle, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, a Yeshua, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina? Esto nos dice Pedro, nos sigue dando algunos detalles de este movimiento o de este espíritu que opera en esas personas. Pero rápidamente, cuando leemos el apóstol Juan en el primera de Juan, capítulo 2 versículo 18, Ujú. nos dice así: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, pero esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No he escrito como que ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Yeshua como el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, nos dice el apóstol Juan. Un poquito más adelante también nos dice en el capítulo 4 del mismo libro: amaos, no creáis a todo espíritu. Muchas veces hemos tocado esta palabra, sino probar los espíritus si son de Elohim, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa
que Yeshua ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Bueno, acá encontramos dos factores en común. Uno claramente el que niega a Yeshua o el que no lo profesa como que Él es nuestro Salvador. Pero también hay un detalle que dice que salieron de nosotros. O sea, si salieron de nosotros, en primera instancia reconocieron a Yeshua y ahora lo están negando. Ahora están diciendo que no, que Yeshua ya no es todo lo que nos hace falta, todo lo que necesitamos de alguna otra manera. Judas también nos habla un poquito de esto, pero para empezar a charlar esta cuestión, este Ujú. espíritu del anticristo que opera sobre este remanente o este movimiento dentro del remanente santo, porque salen de nosotros, ¿no? Y hay una característica muy importante, que si confiesan, aquel que confiese, dice, a Yeshua como Señor, eso es un factor muy importante. Dice que el Espíritu es el Espíritu de Dios. O sea, nosotros podemos discernir muy práctico, muy fácil, no solamente lo dice ahí, sino lo dice varias veces, solamente tocamos esa palabra, confesar a Yeshua con nuestros labios. Muy bien, podemos decir, bueno, con eso basta. No, claramente que no. ¿Por qué? Porque falta el otro factor consecuente. ¿Cuál es el factor consecuente? Bueno, empezar a transformar nuestras vidas. Y Santiago lo dice muy bien, nuestra fe sin obras está muerta, ¿no? Entonces, claramente es un ejat. Nosotros siempre intentamos pensarlo así y razonarlo con ustedes de esa manera. Es un cuerpo. Si está esto y es verdadero, inevitablemente esto se va a empezar a acercar, esto va a empezar a crecer, que es claramente nuestra transformación. Pero hay varios factores que pueden detener esa transformación y claramente la principal es nuestra concupiscencia, nuestros deseos carnales que quieren satisfacer esa especie de antitorá, de anti-instrucción que opera en nosotros, como bien lo describe el apóstol Pablo. Empezamos por ahí, entendiendo de que el espíritu del antimesías tiene estas dos características tan solo, tiene más, pero la estamos nombrando para poder discernir otras cuestiones. Antes de pasarte la palabra, Diego, también nos saluda, perdón, Luis Ipán también nos comparte Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Un detalle muy importante, porque Sí, cuando claro. eh, llevaba esta palabra a compartir con los hermanos, el Eterno me hacía reconocer a esas personas que comenzaron, conocieron a Yeshua, empezaron a conocer las instrucciones del Padre, aleluya, empezaron a vivirlas, pero lamentablemente cayeron en un movimiento que generalmente es del rabinato, que no reconoce a nuestro amado Yeshua como el Mesías ungido, como el enviado, entonces cayeron y terminaron negando a Yeshua como el Mesías. Entonces, claramente, el espíritu del antimesías está operando sobre ellos. También dice algo más: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, amén. Otra característica que le leíamos recién, encubrimiento, Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua, Hamashiach, para reducirnos a esclavitud. Un detalle, claramente no tener a Yeshua nos lleva a una esclavitud. Adelante, Polio. Ahora, hay muchísimas cosas, digo, para empezar a preguntarte, ¿no? Porque vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Preguntarte a vos, eh, porque también hablaba, vos hiciste, creo que, a ver, cuando predicaste esto, hiciste algo un detalle muy especial que nosotros usualmente en este programa no lo hacemos, que es decir, hablar del pueblo judea, que no todos, nosotros sabemos que no todos, pero hay un porcentaje que realmente, primero un porcentaje que no cree en Yeshua, claro, y segundo que hay un porcentaje que aplica poco la Torah, aunque la conocen mucho, por la cantidad de, a ver, de cosas que le agregaron, ¿sí? Entonces le hacen unas cargas sumamente pesadas, porque tienen que caminar tantos pasos, tenés que hacer
un montón de rollos para poder estar en un Shabbat, cuando la palabra no dice eso, ¿sí? Ahora, me parece que fuiste muy certero en eso, pero yo te preguntaba hace un rato, bueno, está bien, perfecto, sabemos que el que niega a Yeshua es el espíritu Hasatán. No hay duda en eso, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué espíritu hay si nosotros sabemos que el Ruach HaKodesh es el que nos da convicción de pecado? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos convicción de pecado? Cuando nosotros podemos, hay muchas dimensiones de esto. ¿Cuál es? Nosotros podemos decir que la Torah está abolida. ¿Qué espíritu estaría operando que dice que la misma palabra que se confirma en todo el Evangelio, que es la Biblia de las Biblias, por decirlo de alguna manera, ese espíritu, ese espíritu habilita que nosotros pensemos de que está abolida? ¿Puede ser el espíritu del Padre que nos haga hacer eso? ¿Que nos haga hacer algo contrario? ¿Sí? Y no están diciendo, no, Yeshua, no estamos hablando de que Yeshua no vino a salvarnos. Estamos hablando de qué? Estamos hablando de que Yeshua vino a abolir la Torah. ¿Sí? Lo hace mentiroso al mismo Yeshua, porque dice que en Mateo 5:17, un poquito más también, ¿no? Hasta que dice que claramente que no vino él a abolir, pero lo hace mentiroso. Digo, esta es la pregunta. ¿Qué espíritu obra ahí, sí? Nosotros hoy, la palabra que nos traía Diego, dice, tenemos que discernir entre los espíritus y el espíritu del Padre. Y en esto, hoy la palabra acá de Isaías, que traíamos al principio, es muy elocuente, es muy consecuente, porque muchas veces no tenemos ese discernimiento. Yo creo que, Dieguito, en este punto, yo te decía esto, tenemos que pensar varias cosas. Ahora, ¿qué me puedes decir en relación a esto? Estamos como Amén. desacostumbrados a hacer esto. Sí, está bueno, está bueno. Y justo Parece estaba medio buscando extraño, ¿no? esa palabra que Pablo nos decía, que la Torá, la instrucción del Padre, es espiritual, Espiritual, más el romanos. carnal no lo ve, dice, Sí, sí, ¿no? Entonces, sí. ahí tenemos una cuestión. No está diciendo que ese carnal no ha profesado a nuestro amado Yeshua. ¿Qué estoy queriendo decir? Acá decía A la ver. palabra, no la quiero sacar de contexto, ¿no? Pero dice, todo espíritu, lo acabo de leer en Juan, primera de Juan Ujú, 4:2, todo espíritu. Perdón, en esto conoced al Espíritu de Dios, al Espíritu de Elohim, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ujú. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Dios. Nosotros sabemos que no termina ahí, sino que esto es llevado a la práctica, porque yo puedo pronunciar Yeshua o hacer una oración de fe, como muchos nos han enseñado, y lamentablemente seguir robando, seguir matando. Entonces ese espíritu de Dios no permanece, ¿no? En primera instancia, no permanece. Y ahora, si vamos a esto que Pablo, yo no sé si tenés la cita vos, Diego, no sé si te la acordás, Sí, pero bueno, ¿la tenés? La de no sé. Pablo diciendo, la instrucción del Padre es espíritu, más el carnal no lo permite, no puede verlo, perdón, no puede Sí, verlo, tengo la de porque Corintios, que yo creo que es muy parecida. No sé si la que vos esa, estás lo que pasa la estoy parafraseando, si la podés buscar sería, Sí, sería, la tengo acá amén, amén, porque venía. adelante, adelante. Dice, 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que percibe? Solamente las cosas de la carne, como decir. Pero, ¿qué es lo que mueve a la concupiscencia? O sea, porque sabemos que transgredir la Torá, pecado es transgredir a la Torá, ¿sí? Bien, Está bien, ¿es todo carne? ¿Es todo carne? ¿Es todo concupiscencia? está bueno, es muy buena, Bueno, muy esta es la buena la pregunta. pregunta. Y, ¿Es y todo vamos a un, concupiscencia? Porque entonces, bueno, dejarlo ya al enemigo y listo, ya está, digamos, la arreglamos con nuestra carne. Y vos hablaste un ejad en este sentido.
¿sí? Y esta es la pregunta, porque acá dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque no tiene al espíritu. A mí me parece que es Y, bastante claro eso, ¿sí? Porque para él son locura y no las puede entender, ¿sí? Es una locura seguir los mandamientos del Padre, es una locura. Pero sin embargo estoy diciendo que Yeshua es mi Salvador, no Yeshua, Jesús es mi Salvador. Bueno, hay una que, a ver, parece ser lo mismo, pero no lo es, ¿sí? Porque hay uno que es un criterio bien romano, nosotros necesitamos decirlo ahora porque si no, no podemos hablar de Jesús y Yeshua como si no hubiese diferencia. Ahora sí, hoy en este programa, en este momento tenemos que hablarlo sí. Sí hay una gran diferencia. Ese el Jesús que nos conocemos, no, a ver, pareciera que es judío, pero actúa como un romano, ¿sí? Es más, tiene el nombre romano, o sea, no, un nombre latino, porque no tiene nada que ver ese nombre con los judíos. Y nuestro Mesías es judío, por eso dice la salvación viene de los judíos, no es tonto eso. ¿Sí? Así que, fíjate, o sea, si el mismo espíritu no te lleva a discernir, no te lleva a ver, por revelación, no sé, no lees la palabra, no la querés la palabra, y el mismo espíritu te hace, hay algo que te hace negar la voluntad del Padre, ¿qué es lo que te motiva? ¿Sí? La concupiscencia, nada más. ¿Qué espíritu te motiva, Diego? Porque amén, si son amén. locura, Sí, y en primera esa palabra la reflexionaba para hacer un disparador. ¿Por qué? Porque tenemos el simple ejemplo, bueno, no es simple ejemplo, tenemos el ejemplo, mejor dicho, del pueblo de Israel cuando fue rescatado de Egipto. Bueno, ¿qué operaba ahí? Claramente ellos saliendo de la tierra de Egipto era el pueblo de Israel, era el pueblo de Israel, fue rescatado por el Eterno, lleno de concupiscencia y operando muchos espíritus en su mente, como el de la idolatría que ellos traían de Egipto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es prácticamente lo mismo. Sabemos que eso nos habla de la vida como el creyente por varias cuestiones. Es prácticamente lo mismo. Nosotros venimos y ahora confesamos que Yeshua es nuestro Salvador, pero vivimos en la carne y no se puede, y no podemos adoptar y no podemos conocer la instrucción del Padre. ¿Opera el enemigo? Y sí, porque está operando todavía en nuestra mente esa mentalidad de idolatría que traíamos de Egipto. ¿Qué quiere decir Egipto? Lejos de las instrucciones del Padre. Así como nos encontró Adonai, así como nos encontró Yeshua. Entonces, para entender un poquito más esto que quiero traer, no comparando con el espíritu del antimesías. Yo creo que el espíritu del antimesías, llevándolo, lo hablábamos fuera de cámara, creo que lo podemos llamar como una potestad mayor o como que tiene una tarea mayor, no metiéndolo en la misma bolsa, sino creo que son diferentes espíritus operando al fin por el adversario, ¿no? Esto lo hablábamos, pero no es lo mismo tener la mentalidad que tenía el pueblo de Dios saliendo de Egipto, ¿no? Que Dios le decía todo el tiempo, sáquense eso, sáquense lo otro, no, pero yo quiero comer carne. Bueno, claro. jugaba en contra de la carne, claramente, no es la concupiscencia, pero también la idolatría que había operado durante muchísimo tiempo. Entonces, dicen en Romanos 8, Ahí está. Pablo nos habla de la reina María. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Hamashiach, en Cristo Jesús, para los que están. Permaneced en mí, dice Yeshua. Perdón, Amén, perdón, Dieguito, permanecer. Sí, perdón. Recién hicimos una diferencia, ¿sí? En Jesús, porque algunos de Jesús niegan que es Yeshua. No, ¿quién es ese Yeshua? Digo, recién hicimos una distinción, ¿sí? Que nosotros la conocemos. O sea, si volvemos a sí. hablar que Jesús es lo mismo que Yeshua, estamos yendo un poquito para atrás, ¿Y yo ¿sí? qué dije? Perdón, ¿qué dije? ¿Jesús Sí, o lo Yeshua? igualaste. Lo igualaste. Hablaste de Yeshua, Jesús, Jesucristo. ¿Sí? No es lo mismo. Porque No, 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 en algún yo no momento. dije que lo mismo. Yo digo que para que entienda la audiencia, acá Reina Varela dice Jesús.
yo leo Yeshua, claramente. Yo leo Bueno, Yeshua, pero por eso. nosotros siempre hacemos este ejercicio, Diego, que vos estás haciendo ahora. Pero yo te decía, Bien, bueno, dejémoslo ese, solo por hoy. Este ejercicio de bien. hablar Yeshua, entonces. de Está Yeshua, bien. Jesús, por eso dice, bueno, ¿Jesús es lo mismo que Yeshua? No, claro que no, es una construcción que hicieron los romanos. Digo, ahora sí, bailando fino, por eso te decía, porque si no, no entendemos. Bien, No bien, entendemos, bien. pues yo Ahora sí. digo, ¿por qué estamos en situación de religión? ¿Por qué niegan la Torá? Porque hay un espíritu de Jesús ahí. ¿Me Compre- explico? com- comprendí. Ahora sí, ahora sí. Vuelvo a leer. Ahora pues, Amén. ninguna condenación hay para los que esperan en Yeshua HaMashiach, Amén. los que no andan conforme a la carne, ahí está, ¿no? Sino conforme al Espíritu. Siempre tengamos el ejemplo del pueblo de Israel, ¿no? Claro, Que no andaba conforme al Espíritu, tuvo que aprenderlo, ¿no? De la misma manera que nosotros, lo tenemos que hacemos aprenderlo, nosotros. exacto. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach, casi digo Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado, esto es muy importante, y de la muerte. Vuelvo a leer, porque la ley del espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Seguimos un poquito más, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, dice, para que la Ujú. justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es paz y vida. Por lo tanto, perdón, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, Ujú. si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Bueno, parece Bueno, ser que Pablo no está. ahora tenemos que discernir esto. Bien, bien, Bueno, bien. ahora, ¿qué hacemos con todo eso? Leo un Ahora, comentario dale, dale. y charlamos esto. Ah, hay algo muy curioso que aquellos que no creen en la Torá, en la ley, entonces no entendieron que Yeshua, Jesús pone, entre paréntesis, es la menra, la palabra, la dabar, el logos, la palabra hecha carne. Entonces no conocen a Yeshua porque no aceptan a Yeshua y se hacen anti-mesías. Bueno, otra Bueno, dimensión. esto que dice Luis, a mí me parece sumamente certero. Esto es hilar sumamente finito. Por eso yo te digo, bueno, guarda, ahora en este programa únicamente vamos a decir, bueno, Jesús no es el mismo que Yeshua. Pero ¿por qué decimos? No, pero sí es el Mesías Jesús. Sí, está bien, está bien. Es el Mesías según la Reina Valera, según el catolicismo, según los protestantes que negaron, digamos, un montón de cosas, clavaron las 95 tesis, etcétera, y de ahí aparecieron todas las religiones que hoy no conocemos, ¿no? Etcétera. Ya hablamos mucho de esto. Todas las religiones que dicen, bueno, sí, está bien, no matarás cosas, pero el Shabbat no. Bueno, todas estas historietas que nosotros conocemos, y a mí me parece que cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando de no el Mesías judío, por lo menos no mirando a un Mesías judío, por lo tanto no veo un contexto hebreo, por lo tanto no entiendo un montón de cuestiones, y por lo tanto si no entiendo un montón de cuestiones que tienen que ver con lo hebreo,
porque el pueblo, el Eterno habla de un Israel hebreo, ¿sí? No habla de una iglesia española, latina, que niega la voluntad del Padre. No, no, por eso. A ver, ahora nos van a dejar de algunos que creían en Jesús, nos van a dejar de ver, pero bueno, ¿qué va a ser? Llegamos a este punto porque realmente tenemos que hablarlo, ¿sí? Nosotros pasamos, ¿por qué hablamos de Jesús y hacíamos el ejercicio de Yeshua? Porque queríamos realmente predicar a los que conocen a Jesús, que están realmente yendo por un camino que no les permite ver, un Mesías judío que vino a dar la correcta interpretación de la Torá. Es más, si nosotros leemos Mateo 5, 17, por ejemplo, en la versión La Torá viviente, ¿qué nos dice? Es muy clara. ¿Qué nos dice? Que nos viene a dar la correcta interpretación de las instrucciones del Padre, ¿sí? No nos dice la versión esta de la Reina Valera que nosotros usamos, porque la tenemos casi todos, ¿sí? Pero no nos quedamos con esta como diciendo, esta es la única Biblia. No, no. A ver, ¿qué dicen otras? Las que hablan un poquito el contexto hebreo, porque el Padre viene a buscar un pueblo hebreo. ¿Por qué hebreo? Y si somos todos hijos de Abraham, y Abraham fue el primer hebreo, no puede ser. No, no, ahora desconocemos. Abraham es mi padre, sí, pero desconozco todo eso, porque yo no hablo de un judío, hablo de una creación romana, católica, que me dice que los domingos es el primer día de semana, toda una serie de mentiras impresionantes, que si leemos el Bereshit, el Génesis, empezamos dando cuenta que no, todo es natural, ¿sí? Ahora, un montón de cosas, Diego, por eso digo, ahora no vamos a entender un montón de cuestiones, ¿sí? Aunque, ¿cuál es el camino? Lo hebreo, pero no de aprender hebreo, sino tener la ciudadanía, porque somos injertados en el pueblo del Padre. ¿Y cuál es el pueblo del Padre? Israel, no hay otro, pero no es Israel solamente el que está hoy y está batallando ahí. Nosotros por adopción tomamos la ciudadanía, entonces tenemos que actuar como hebreos. O sea, no hay otra vuelta. ¿Y qué era actuar como hebreos? Vivir apartados. Porque en las otras costumbres, ¿qué operan? Vales. Por eso hoy empezamos hablando de espíritus y demás. Uy, esto con los que son espiritistas. No, no, estamos hablando porque la misma palabra habla. ¿Sí? Es muy importante que nosotros podamos discernir. Pero entonces, ¿qué opera en las religiones? A ver, ¿por qué hay sanaciones, salen demonios, etcétera? ¿Qué nos dice Mateo al respecto? No los reconoceréis, dice, no sé quiénes son ustedes. Si estuvieron transgrediendo la Torah, estuvieron diciendo que mi voluntad no es válida, dice el Mesías. Y esto es una profecía que pasó y va a seguir pasando. ¿Quiénes son ustedes? ¿Transgresores de la Torá? No los conozco, no sé qué están diciendo. Si ustedes construyen en la arena, porque después viene también la continuación de la palabra, ustedes construyen en la arena, no construyen en la roca, que es Yeshua, que aparece en la Torá 20 millones de veces la roca. Es el mismo Yeshua todo el tiempo. Yeshua es el objetivo de todo. Si no, ¿cómo nos llegamos al Padre si no es por Él? O sea, fíjense en cuántas cosas. Yo por eso yo te decía, Dieguito, esto. Fíjate, cuántas cosas de hoy tenemos que hablar. Se tienen que caer un montón de cosas. ¿Cuántas cosas llamamos bueno? Dice acá Isaías, dice, pero el hombre natural no percibe, no, perdón, me fui a Corintios. Isaías 5, acá está. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno.
Y el mismo Isaías nos dice en el 1, tienen que aprender a hacer el bien, porque no lo sabemos, no sabemos qué es el bien. Porque el bien es la voluntad del Padre, que nos dice, maten, no idolatren, no codicien, no hagan esto, hagan el Shabbat, observen en esto, por estatuto perpetuo. Y uno en el Facebook me dice, lo perpetuo es para siempre. No, hasta que vino Jesús. Él abolió todo. En él se cumplió toda la cosa, pero entonces no es perpetuo. Estamos todos locos. Fíjense qué cosa, hoy cuánta distorsión hay en el mundo. ¿Sí? Que algunos siguen usando el acto de lavar las manos como hacían los fariseos y lo enchufaron ¿en dónde? En las prácticas. Como si eso fuese, nos santificara. Lo único que nos santifica son, ¿qué cosa? Porque santo viene de Kadosh, y el Kadosh significa apartado, no hay otra cosa. Y para apartarnos de las costumbres del mundo tenemos que seguir la voluntad del Padre. Por eso, ¿cómo va a estar abolido si algo que me lleva a la santificación, me lleva a que mis ropas sean cada vez más blancas? Entonces, ¿qué espíritu opera que contradice todo esto, Diego? Volviendo al tema. Sé que Amén. estás leyendo, estás Sí, buscando ahí. sí, Está bueno. por esto, porque la idea es hacerlo lo más escritural posible, ¿no? Y lo menos nuestro posible, ¿no? Lo más a la luz de las escrituras, analizando, Ya, como siempre decimos, no nos crean a nosotros, sino que analicen juntos con nosotros, todo, analicémoslo, todo. pensémoslo, así como compartía recién Luis Ipán, nos compartía esa reflexión que Diego coincidía bastante sobre esto. Yo entiendo de esto que nos decía, todavía lo tenemos en pantalla, Sí, que es la palabra hecha carne. Y recién leíamos a Juan decir lo mismo en diferentes palabras. Si no creen que Yeshua vino en carne, ¿no? Y eso venir en carne es un poquito más complejo, así como lo explicaba Luis. Tan solo leímos un versículo de Juan, pero acá Luis también nos comparte. Tenemos algunos comentarios más. a ver, Dice José Luis Mariqueo, saludos y bendiciones para mis hermanos amados. Shalom, Romanos shalom. 7:14 dice Luis Alberto Zipán, porque sabemos que la ley, la Torá, es espiritual. Entonces, si es Así es. espiritual, es vida para que la ley viene a Adonai, que es Yeshua, ambos son Ejad. Adopción, Juan 1:12, así como dijiste vos, Diego, Primera de Ujú, Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la ujú. roca espiritual que lo seguía. La roca es Yeshua, era Claro. Yeshua, perdón. También nos saluda Juan José Vizcarra. Esto está que quema, dice el Luis y Pan. Shalom a todos, amén, amén. Toda la gloria para el Eterno. Shalom a todos, dice Está Juan bueno Vizcarra. porque Leamos creo que, Dieguito, creo que perdón. llegamos a un tiempo ya de estatura del programa que tenemos que hablar de estas cuestiones, ¿sí? Eh, Claro, claro, no hay y ningún tenemos que hablar problema, nada. hasta disintiendo, ¿no? Porque realmente vos decías, bueno, ¿con cuánto tenemos que participar? Bueno, tendríamos que, vos con esto que nos traías, que, a ver, que alguien que niega a Yeshua, un rabino, podemos decir, que niega a Yeshua, no podemos compartir ciertas cosas. Bien, porque opera Hasatán. Bueno, si esto es así, tampoco No, podemos no, compartir. no, eso es un error. Lo aclaro un poquito más para que se A ver, comprenda. Aquella persona que recibió a Yeshua y empezó a caminar y termina negándolo porque quizás un maestro como un rabino le revela ah, esto, porque la palabra dice que opera otro espíritu allí en la casa de Judá, un espíritu de estupor, de dice estupor, Pablo. espíritu de Claro, estupor. entonces son diferentes, eso es lo que yo quiero tratar de decir, no me voy a Bien, hacer el gran que se me reveló, no, este es un espíritu así, el otro es un espíritu así, no, discierno que no son los mismos espíritus. está bien. Entonces, el mismo Bueno, espíritu que acabamos de discernir o que acabo de decir y veo que coincidís
que es un espíritu de estupor para la casa de Judá. ¿Por qué? Claro. Porque hay un propósito muy importante. También Causa un de espíritu ceguera de parcial, ignorancia. dice. Ceguera Bien, eso parcial. mismo. Un espíritu diferente de ignorancia está operando en estas personas a través, aprovechándose, mejor dicho, de la carne, de esa manera carnal, porque acá lo acabamos de leer en Romanos 8, aquel que vive la carne no puede discernir lo que viene del espíritu y la Torá viene del espíritu. Entonces, Claro. claramente estas personas caen en eso, pero bajo este espíritu de ignorancia también estaba el pueblo de Israel en Egipto. Entonces comenzaron este proceso y empezaron a vivir una realidad a través de recibir, a través del Espíritu del Eterno, el mismo Adonai hablando a través de Moisés, a todo el pueblo diciéndole que está bien y que está mal, lo que vos leíste en Isaías. Todo encaja, todo encaja. Entonces, de la misma manera, estas personas que está operando un espíritu de ignorancia no pueden oír la voz del Eterno. ¿Por qué? Porque primeramente está operando un espíritu y su carne está gobernando antes que la parte espiritual, que es la que nos renueva. Pero fíjate esto que dice Pablo sobre las personas que niegan, no quiero decir niegan, sino que no tienen la Torá como nuestra vida, ¿no? Perdón, como la instrucción de vida, pero Perdón, naturalmente la Dieguito, te siguen. voy a hacer una pregunta antes que Sí, avances por este lado. ¿Que no tiene la Torá escrita en el corazón o que no la leyó? que no tiene no, que no tiene la Torá como vivencia, como instrucción de vida, pero sí la tiene escrita en su corazón. Pasamos A a ver, leer. ¿cómo es eso? Bueno, Romanos 2, eso que sí me causa bastante dudas. Romanos 2. A ver, No lo quiero sacar de contexto, pero voy a partir del 5. Si no lo entendemos, lo leemos todo de vuelta, no hay problema. sí, no Pero hay por tu problema. dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego. Vamos a interpretarlo un poquito. Primeramente al creyente, al que conoce la Torá, y Sí, posteriormente al gentil, al griego, al que está haciendo este proceso de saliendo de Egipto y empezando a conocer las instrucciones del Padre o en primera instancia negándolo. ponele. 10. Ponele, hipotético caso, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque Bien, no hay acepción de personas para Dios. Bien, ahora viene la palabra. Porque todos los que sin ley, sin Torá, han pecado, sin ley, sin Torá, también perecerán. Y todos los que bajo la ley, bajo la Torá, han pecado, por la ley serán juzgados. Porque claro, no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la actores. Torá serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan la Torá, son la Torá para sí mismos, mostrando las obras de la Torá escrita en sus corazones, Bien, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Yeshua los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice. ahora, bien, perfecto esto, lo que vos decís. Ahora, los que leen la Torá, ¿sí? Está bueno esto porque muchas veces nosotros nos preguntamos, esta persona tiene una gran misericordia, pero no lee la Torá. Sí, nosotros decimos, no, pero parece ser que tiene escrita la Torá en el corazón, porque si no, ¿cómo va a hacer semejantes cosas?
¿sí? Vender todo, ir a jugarse por hermanos que están en unas situaciones terribles, ¿sí? Ahora, ¿y qué pasa con los que leen la Torá y no la viven? Y le agregan cosas y dicen que esto, dicen que aquello. ¿Qué pasa ahí? Con los que leen la Torá y no van en busca del prójimo, no van en busca del huérfano. ¿Qué pasa con esos? Yo te pregunto, ¿qué pasa? Lectores de Torá, hablo de lectores de Torá, porque, a ver, hay una gran confusión en creer que, soy experto en Torá, ya soy salvo. Es una gran confusión, es más, ni hablan de la salvación muchos. Son expertos en explicación, interpretación de la Torá, pero no van a buscar el huérfano, no les importa los pibes que están en el potrero, en la canchita, etcétera. Digo, estoy hablando de algunas cosas. No les importa qué le pasa al vecino, no le predican a nadie, solamente streaming de Facebook. ¿Y qué pasa con eso? No, pero son maestros de la Torah. Sí, pero hasta el maestro de la Torah tiene que ir a buscar el huérfano. Yo no sé, acá donde dice que el maestro de la Torah no tiene que hacer eso, no tiene que tener amor al prójimo. No sé dónde dice eso. ¿Qué pasa con todos los maestros de Torah? Porque hoy hablaste de falsos maestros, falsos profetas. Digo, ¿cuánto hay que enseñan, pero no viven la Torah? ¿Qué pasa con eso? Yo me hago esa pregunta. Tiempo de restauración, dice Francesca. Sí, es un tiempo de restauración, claro, porque hay que restaurar el hacer, que no se hace. ¿Sí? Y que sin embargo algunas religiones, como decimos con Diego, son realmente, sí, no tienen Torah, son totalmente desobedientes, no les importa Yeshua, no les importa nada de todo eso, pero sin embargo patean la calle, perdón por la palabra, caminan la calle mucho más que cualquier lector de la Torá y experto en Torá y súper intelectual de la Torá, súper teólogos, etcétera. Pero no caminan la calle. ¿Sí? Hay un montón de cosas que nos tenemos realmente en este tiempo que empezar a hacer. Por eso dice, llaman, ¿qué dice acá Isaías? ¿Sí? A lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. O sea, una autoconvicción de autoengaño, de decir, bueno, mira, es todo engaño. Si algo nos impide también ser prácticos en el amor al prójimo, ¿no es un engaño? ¿Qué espíritu mora eso? ¿Qué espíritu hace eso? ¿Qué espíritu me hace a mí agregar cosas y tergiversar la Torah? ¿Sí? Ahí, no, Luis está afiladísimo. Así está, con los cuchillos acá, ahí con un cuchillo acá en los dientes todavía. Dice así, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, que la Torá se enseñorea del hombre entre que éste vive. No, esta cita, a ver si puede agregar algo más. No sé Sí, por qué lo puso, pero, o no, yo no estoy entendiendo, perdón. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la Torá y juzga a la ley, a la Torá. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Muy cierto lo dicho por mi hermano Polio, esto es para todos los creyentes del Mesías, del Mashiach, y es para reflexión para todos. Se nos olvidó a muchos hacer acá justicia, el ayudar al pobre, al necesitado y a la viuda. Y eso Yeshua les yo decía claramente, dejaron lo más importante de la Torá, le decía a los fariseos, sí, vienen, diezman, ayunan, todo lo que quieran, le dice, ¿no? Pero dejaron lo más importante de la Torá, que es la justicia, la fe y la misericordia. Y yo creo que por ahí va
¿verdad? lo que el Eterno, a la hora de juzgarnos, lo que Pablo nos hacía reflexionar, dice que seremos juzgados a través de todas nuestras obras. No quiero hacerme el juez, no quiero ponerme en el supuesto lugar del Eterno. Lo que quiero desarrollar y lo que quiero analizar junto con ustedes es que el Eterno es gran misericordioso, ¿no? Y creo que en su balanza, Diego Díaz Spinelli, creo que en su balanza va a estar más puesto la misericordia de aquel que no diezmó en eneldo, así como los fariseos, que no usaba tzitzit, que no guardaba Shabbat, va a estar más la misericordia o la ayuda al prójimo que cualquier otra cosa, ¿no? Va a pesar más, mejor dicho, ¿no? De otras palabras, va a pesar más. Esto Ujú. hipotético caso, yo no soy el Eterno, yo no soy Elohim, y no digo quién tiene que ser salvo y quién no tiene que ser salvo. Pero Es las verdad, escrituras nos traspasan un poquito eso, porque también todo el hay una tiempo. parábola de Yeshua que dice eh, la separación, ¿se acuerdan de las cabritas, de las cabras y de las ovejas? ¿No? El final de los tiempos va a ser así, ¿no? Las cabras por un lado y las ovejas por este lado. Y a estas personas de este lado los va a castigar, ¿no? Y le van a decir, ¿por qué? Porque no fuiste, no hiciste misericordia. Lo estoy parafraseando muy mal, ahora lo voy a buscar. Y al otro que quizás no tenía bien explícito lo que estaba haciendo, le dijo, sí, el reino es tuyo, porque hiciste misericordia, porque ayudaste al huérfano y demás. Adelante, Diego, ¿querés decir algo? Mientras busco esa Y parábola, a ver si la yo encuentro. creo, yo creo que hay un gran malentendido en todo esto. Creo que hay un gran malentendido en que, a ver, cuando hablamos de Torá, yo creo que entendimos muy bien el sistema fariseo, ¿sí? Creo que entendimos perfecto eso, porque es lo más fácil de entender. A ver, es lo más fácil de intelectualizar la Torá. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo hace cualquiera. Ahora, ¿cualquiera deja todas las cosas para seguir al Mesías, a Yeshua? ¿Hasta lo intelectual? ¿Es capaz de abandonar lo intelectual para ver si realmente esto intelectual qué pasa cuando lo ponemos en práctica? Yo digo que se rompe, muchísimas cosas van a ser rotas y, esto era al final. ¿Yo qué estaba haciendo? ¿Cómo creí esto? Porque no practicar la Torah, no vivir la Torah, realmente nos lleva realmente a un nivel de ceguera, porque nos creemos, claro, uy, me escuchan y tengo 30.000 seguidores, me ponen todos me gusta. Sí, pero porque hay gente que no me dice, ¿qué te pasa? Sos un medio tarado, no estás pensando. ¿Por qué no nos invitas a vivir la Torah? Viví la Torah. Viví la Torá. Anda, no sé, tenés. ¿Cuántos chicos en la calle hay? ¿Cuánto? A ver, anda a los hospitales que están la gente hecha pedazo ahí. La gente hecha pedazo. ¿Querés buscar gente hecha pedazo? Anda a los hospitales. Anda por el centro acá de Bahía Blanca. Anda a las villas. No sé, anda a hacer algo, pero busca al prójimo. Amarlo. Bueno, no lo sé amar, pero anda, viví. Lo aprendés a amar, se aprende a hacer el bien. Por eso Isaías nos dice en uno, aprendan a hacer el bien, aprendan a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué dijo Yeshua? Amen al prójimo como ustedes mismos, que la síntesis de los mandamientos, una parte, la que habla del prójimo, ¿sí? Si no, ¿cómo voy a aprender? Si todo el día estoy comiendo acá la Biblia, hago así con la Biblia, me la conozco toda, y no sé lo que es se da acá, no sé lo que es la justicia. Yo el otro día charlaba con unos hermanos. ¿Ustedes qué saben? ¿Qué es la justicia? No sabían responder, porque no te enseñan. Pero muchos, yo también he visto y he vivido, compartido con hermanos y hermanas que salían de las religiones
No, pero esto es muy pesado. Y volvían o sea, negaban a Yeshua, conocieron a Yeshua, porque conocer a Yeshua significa no un Jesús que vino a abolir la Torá, sino un Yeshua que viene a completar la Torá dándonos la correcta interpretación. Esta es la diferencia entre Jesús y Yeshua. Un Jesús que vino a abolir y un Yeshua que vino a decir, no, les vengo a dar la correcta interpretación, porque estos religiosos del momento están haciendo cualquier cosa. Además, los están engañando. Se sientan en las primeras filas de las sinagogas. Por eso les decía, escuchen, pero no hagan no hagan lo que ellos hacen. No es tonto lo que decía Yeshua. Fíjense. Pero nosotros, ¿cuánto vamos a esperar? Bueno, cuando empecemos el mundo se resquebraja así, se parte en pedazos. Ah, bueno, voy a buscar a los huérfanos, a las viudas. Ahora sí entendí, porque no, estamos ahora. Por eso te vas a encontrar con muchas personas que te van a estar diciendo este mismo mensaje. Ah, usted solamente tiene la espíritu. No, claro que no. ¿Qué decía ahí la palabra? Beben del espíritu, hay un espíritu solo del Padre. Es un ejá de eso. El Padre es un espíritu. De ahí bebemos todos. Ahora, ¿cómo nos puede estar diciendo cosas diferentes? ¿Cómo a uno le puede estar diciendo que está abolido? Que vino Jesús a abolir. Y a otros que Yeshua vino a darnos la correcta interpretación. Como otro le dice que no matarás, es válido. Bueno, está muy bueno porque en primera instancia podemos deducir de que el mismo pueblo de Israel, sacado de la tierra de Egipto, quizás había esta misma diferencia. Estábamos los que creíamos en Yeshua y sus mandamientos, que eran para vida, y estaban los que creían en Jesús y creían que los mandamientos estaban abolidos, o que no había instrucciones, o que podían seguir haciendo lo mismo. Total, Jesús, la nube que veían ellos, Jesús era el que los iba a salvar, No, el Eterno los terminó exterminando a muchos desobedientes en el desierto. Pero eso es un lapso, es un proceso que todos tienen la oportunidad de vivir. Todos vivieron esa misericordia de ser, de salir Sacado. sin merecerlo. Tanto los que creímos en Yeshua, los que creemos en Yeshua y obedecemos su mandamiento, o sea, los hijos obedientes, y tanto los desobedientes, que posteriormente se conocieron que son desobedientes, todos recibimos esa misericordia. Por eso la sanación en el nombre de Jesús, por eso yo me arrepentí en el nombre de Jesús, por eso yo comencé estos caminos de leer la Biblia en el nombre de Jesús, porque la misericordia es para todos. Pero en ese lapso, que son 40 años, un ciclo, un yom, ya vivimos más de 2000 años con esta mentira esta mentira heredada de decir que las instrucciones están abolidas. Se va a terminar esto, se va a terminar. Por eso, tiempo de restauración viene a decirte, son importantes los mandamientos del Eterno, son las instrucciones las que nos confirman que la fe verdadera en Yeshua. Amén, amén, amén. Muchos dicen, otros, no. Bueno, todos tienen la oportunidad en este proceso que es el desierto, de la misma manera, en obedecer o desobedecer. La consecuencia claramente es el cortado del pueblo de Israel, porque estamos negando a Yeshua a través de nuestra accionar. Lo que entiendo es que la misericordia prevalece sobre la justicia, porque lo dice la palabra, ¿no? El juicio va a llegar, pero la misericordia sigue prevaleciendo, la gracia del Eterno sigue prevaleciendo. Entonces, sí. el espíritu... Pero también se degrada, Diego. También se degrada. Por eso no falta... hago justicia, Diego, si yo no hago justicia... Juicio. Perdón. Padre? No, juicio, no justicia. Juicio. Justicia. La misericordia prevalece sobre el juicio. El juicio es otra cosa, o sea, va a llegar el juicio y se va a terminar esta gracia que nosotros estamos viviendo, y la misma que vivió el pueblo de Israel en 40 años, a muchos se le terminó, y sabemos que había una severidad aún más grande, pero llevémosla y la traspasémosla ahora. Va a existir ese juicio, ese mismo juicio, acá lo leímos, y vamos a ser juzgados todos, primeramente los creyentes, primeramente nosotros que predicamos, primeramente nosotros que tenemos la Torá, decimos obedezcan esto, y después las demás personas. Pero en cuanto a esto, ¿qué es lo que quiero desarrollar?
es que la misericordia aún prevalece sobre estas vidas que conocieron a Jesús y que desobedecen las instrucciones por ignorancia, por un espíritu de ignorancia que yo también estaba, que yo lo viví, que yo lo respiré, que yo estuve Claro, durante mucho tiempo. Y cuando conocí a Yeshua y dije, no, qué mal que estaba, ¿no? Entonces, qué mal, qué claro, errado que estaba, cuánta contradicción, decía amar a Yeshua y no lo amaba como él quería. Entonces, yo creo que esta misma misericordia que tuvo a mí el Padre, la tiene aún con todos ellos. ¿Por qué claro, digo que la es misericordia verdad. prevalece sobre el juicio? Y no quiero que me saquen de contexto en decir que yo digo que los tiempos designados no son importantes o el usar el CICID no son importantes, No, son no, muy importantes, son instrucciones del Padre, está clarísimo. Pero segura. hay niveles, así como le decía Yeshua, el diezmar está bien, pero no dejé lo más importante de la Torá, que es la misericordia, la fe y la justicia. ¿Por La qué? justicia. Porque en los Moadim, en las instrucciones, el usar los Sisit, lo único, el mayor sentido que nos quiere hacer reflexionar es la justicia, la fe y la misericordia. No tanto el usarlo porque queda bonito o celebrar porque es gozoso. No, porque en cada Moadim nos hace reflexionar sobre su misericordia, sobre la gracia, sobre el poder, sobre la justicia. Entonces, Claro. cuando nosotros, sin tener la Torah escrita, ignorarla, digamos así, ignorarla espiritualmente, estamos de alguna manera naturalmente viviendo la Torá, aunque no la conozcamos, estamos practicando la misericordia, porque es lo puro de la misericordia, ¿no? Así como decía Pablo recién en Romanos 2, Es quiero verdad. traer esta parábola de Yeshua. El juicio de las naciones. Mateo 25:31, como si hubiese tantos Mateos, uno solo. Mateo, Matillahu, 25:31, por ahí se me pasan las S. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de la gloria. Ahí viene el juicio, ¿no? Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No es poca cosa que estén las ovejas a la derecha, ¿no? Pero sigamos adelante. Claro. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sedientos te dimos de beber? El 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti? 40. Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la izquierda, la otra parte, ya terminó, ¿eh? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me encubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, digo. Sí, y yo creo que está más que claro, ¿no? O sea, es esto, misericordia, ¿sí? Muná, fidelidad Mm. y demás, ¿no? Obediencia y justicia. Eso nos pide el Padre. Inevitablemente esto nos va a llevar a una cercanía, a una intimidad con el Padre mucho más grande. Ahora, realmente, si nosotros no tenemos en cuenta, solamente ahora rebajamos o le quitamos la importancia
que tiene la vivencia de la palabra, realmente somos unos excelentes intelectuales, pero muy pobres en la práctica del mismo. Realmente hay algo que está actuando en nosotros que no tenga ninguna duda que son las concupiscencias y que abren el camino al pecado. ¿Y por qué? Porque te vanaglorias a vos mismo de los conocimientos, te hace puré el enemigo después. Te hace puré porque hay algo en tu corazón ahí que no está bien. Porque es necesario que nosotros hagamos esto. Si nosotros no tuviéramos que hacer sedacá, no tuviéramos que ser misericordiosos con el hermano, ¿cuántas veces tenemos que ser pacientes? ¿Sí? A veces entre nosotros no podemos decir cosas porque ya tenemos un ejercicio, pero muchas veces el Padre nos dice con nuestro propio hermano, sed pacientes, Amén. sé paciente. A veces dice, bueno, dale, porque tenés que exhortarlo, pero a veces tenés que ser paciente, dejar pasar, porque Él se encarga. Pero pasa mucho. Tenemos que ser muy pacientes, tenemos que tener amor hacia el prójimo, porque la misericordia viene también viene como una extensión del amor. Y si nosotros no practicamos la palabra, no tenemos amor. No hay mucha vuelta. Sí tenemos amor, perdón, a nosotros mismos. Sin lugar a dudas. Amén. Luis está, pero Amén. afiladísimo. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Dice, la misericordia del Padre nos alcanza cuando le conocemos a través de su Torá y somos justificados en la fe puesta en Yeshua, dice. Así como en el desierto estaba la nube del Eterno sobre Israel y se movía la nube y el pueblo se movía, así también conocimos la verdad sobre el nombre de Jesús y nos alcanzó mucho. Ahora la nube también se movió en estos tiempos y ahora conocemos su verdadero nombre de Yeshua. Aleluya, amén. Sin dudas, esa distinción está. Dieguito, Sí, yo creo que a Luis le hubiese gustado estar acá, hoy en este amén, programa. amén. Yo creo Claro, que y para nosotros sería muy grato nuevamente tenerlo. le hubiese sido muy bueno. Pero bueno, ya lo vamos a Pero- tener. Así amén, que, amén. Dieguito, no sé, ¿tenés algo más para decir? La Yo creo que última ya, reflexión, dale, dale. para la última reflexión, terminando con el comienzo, ¿no? En el análisis, cuando suena análisis parece muy intelectual, ¿no? Pero no, creo que viene de parte del Ruach, para mí, primeramente, ¿no? Entiendo de que no, hay un límite que no debemos de cruzar, y es con aquella persona que, conociendo a Yeshua, empezó estos caminos de la fe, pero apostató con la fe, ahora negándolo, así a Yeshua, con su boca y con su accionar, claramente. Pero Correcto. nuestros hermanos y muchas veces esos líderes que llevan a estas personas a apostatar son los que están gobernados por el espíritu de estupor, ¿no? Pero en fin, estos primeros son gobernados por el espíritu del antimesías, del anticristo, como nosotros conocemos, que, que está entre nosotros, está entre el mismo pueblo, porque salieron de nosotros, dice Claro. la palabra. Pero también comprendo de que podemos compartir. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a estas personas que viven en la carne, que todavía no ven la Torá como espiritual, que la niegan, que se cree por ignorancia, porque un espíritu de ignorancia está gobernando sobre ellos como gobernó en mi vida durante mucho tiempo. Entonces, claramente el Ruach nos va a dar el diseño, nos va a dar la estrategia de guerra, ¿no? Porque la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Ahí está, es un espíritu que lamentablemente de religión, que gobierna, un espíritu que las personas tenemos que ser libres, porque siempre algún residuo queda en nuestras vidas de eso. Voy a ser libre totalmente cuando venga mi amado Yeshua, pero Amén. Completo. creciendo, conociendo la verdad es la que me hace libre, ¿no? Conociendo la verdad, y conocerán la verdad y os hará libre, dijo Yeshua, y yo creo que estamos en ese proceso, siendo libres cada vez más. Bueno, este movimiento,
estos hermanos amados que conocemos, que lamentablemente se están perdiendo la bendición de obedecer los mandamientos, están cerca de reconocerse faltos ante el Eterno, arrepentirse, hacer teshuvá y empezar a vivir los mandamientos de manera práctica, así como estuvimos desarrollando a través de la justicia, la fe y la misericordia. Así que agradecerles a todos los que estuvieron compartiendo este hermoso programa. Esta es la reflexión que me trae el espíritu del Eterno, sí, discernir claramente qué espíritu está operando, pero claramente entendiendo que el que tiene el poder es el Ruach HaKodesh. O sea, no es tan importante el espíritu del enemigo, del adversario, sino el mismo poder del Espíritu Santo que nos trajo a nosotros hoy a obedecer sus mandamientos. Él mismo va a hacer la obra con todos estos otros que anhelamos que estén obedeciendo sus mandamientos. Así que desde mi parte, amados hermanos, gracias y shalom. Sí, yo quería, sí, también hacer una reflexión porque hablamos mucho de lo macro, ¿sí? Mucho de lo macro, también hablamos de lo micro en la vida cotidiana nuestra, pero no nos engañemos, que realmente pidamos discernimiento y sabiduría, no nos engañemos porque tenemos pruebas hasta en los detalles mínimos de nuestra vida cotidiana. Se pone a prueba todo el tiempo, ¿sí? Si realmente nosotros no solamente caemos en el engaño, sino nosotros realmente hacemos cohecho con el engaño, porque realmente tenemos la posibilidad de, a ver, hoy hablamos de cosas bastante grandes, pero también tenemos que empezar a vivir en lo pequeño, ¿sí? Que tenemos que ser elocuentes, certeros, convincentes en nuestra vida, aún teniendo errores, ¿no? Pero reconocernos que muchas veces nosotros somos parte de este engaño que nos dice Isaías, que muchas veces creemos que lo que estamos haciendo es bueno y no lo llevamos bajo la práctica de la Torá, de la lectura, y nosotros creemos que eso es bueno, y se acabó, ¿sí? Pero sin embargo, y le damos a lo malo, le damos capacidad, o le damos, a ver, categoría de bueno, y a lo bueno categoría de malo, porque cuando nosotros decimos que lo malo es bueno, inevitablemente estamos diciendo que lo bueno es malo. Así que cuidémonos en todos los ámbitos que podamos, en todos los niveles que podamos, porque no todo es bueno y no todo es malo. Por eso es necesario que nosotros conozcamos las instrucciones del Padre, pero no como para halagarnos a nosotros mismos, no como el fin de todas las cosas conocer, sino me parece que no entendimos nada si hacemos eso. Conocer es el medio para que podamos vivir la palabra. Así que desde acá, ¿sí? Les vamos a decir gracias por participar a todos, gracias por los aportes y que el Eterno siga bendiciendo nuestras vidas. Shalom. Shalom, shalom.